Tardes con todo, buenas noches con algunas personas de diferentes partes de Sudamérica y de afuera. Eh, Quiero darle la bienvenida a este evento Bioinformatics Application, que es el octavo webinar. El tema de hoy a tratar es bioinformática aplicada al estudio de interacciones patógenos severos. En nombre de la Sociedad Peruana de Bioinformática y de la comunidad científica lambayecana, agradecer su presencia. Mi nombre es Percy Omar Tuyume y formo parte del comité directivo de la Sociedad Peruana de Bioinformática. En este aspecto yo voy a ser su moderador esta vez. Bien, vamos a hablar un poquito acerca de la Sociedad Peruana de Bioinformática. Es una asociación peruana de fines de lucro que fue creada el 23 de julio del 2019. Vamos a cumplir un año próximamente. Vamos a tratar de hacer un evento pequeño, ¿no? Posiblemente. Tiene el objetivo de integrar a la comunidad peruana y dedicada a la bioinformática e impulsar su uso y desarrollo de la informática en nuestro país, combatir disparidades y promover las buenas prácticas en investigación actualmente. Bien, la comunidad científica lambayecana, para los que no conocen, Perú es un departamento ubicado al norte de Perú, muy cerca a Ecuador, unas 10 horas, si no miento, son 8 horas posiblemente. La comunidad de científicos lambayecanos tiene por objetivo reunir y contactar y organizar a profesionales lambayecanos, quienes se desarrollan en diferentes áreas de investigación en el ámbito nacional e internacional. De esta manera busca la sociedad, la comunidad científica lambayecana, buscar representatividad en temas de interés regional y nacional. Bien, en esta oportunidad contamos con el doctor Jesse Cuesta, quien tiene un amplio bagaje académico-científico. Él es investigador y profesor adjunto de la Universidad de Antioquia y del Instituto Colombiano de Medicina Tropical en Medellín, Colombia. Su área de investigación se centra en la genómica de patógenos y predicción de la interacción proteínas entre huésped y patógeno. Hasta biología de sistemas, utilizando la biología computacional, redes biológicas e integrando datos de nuevas tecnologías en diferentes ómicas. Es muy citado, pueden ver su research, Google Scholar, y tiene aproximadamente 25 artículos y ha trabajado en diferentes aspectos en virología, en bacterias, en parásitos actualmente. Bien, la dinámica de este webinar es la siguiente. Cuando termine la presentación de nuestro ponente, pueden dejar las preguntas en el chat o pueden activar el micrófono. Yo les doy el pase para que puedan hacer sus preguntas directamente. Bien, sin más, les agradezco. Pueden apagar sus micrófonos y las cámaras para evitar alguna interrupciones durante la ponencia, ¿no? Entonces, sin más que decir, le cedo la palabra al profesor doctor Jesse Cuesta. Voy a compartir su pantalla. Sí, ya voy a, otra vez que aquí Okay. se me salió esto. Okay. Ahora, ¿estamos? Sí, correcto. Bueno, entonces arranquemos. Sí, ahí está bien ahí. ¿Puede ser full pantalla? Porque está como... Solo un momento. Bien, con respecto a las charlas, van a ser subidas al YouTube. Hay un canal de la Sociedad Peruana de Informática donde van a subir todas las ponencias que se están realizando. Para los que no pudieron verlas a tiempo por algún imprevisto. ¿Ahora sí? Se ve que que comparte varias diapositivas y usted viendo la siguiente. No aparece la forma. Ya. Uh-huh. Okay. Bien, llegamos a los 200 participantes. 202, sigue subiendo. ¿Allí? En la parte inferior debe haber... Ahora sí. Ahora sí. Listo, no lo toquemos, no lo miremos más y hagámoslo.
Bueno, listo. Entonces, ¿qué? Llegamos ¿a cuántos? 202. Caramba. Bueno, primero que Buenas todo, tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal? hola. Les saluda Cleia Osorio, soy parte también de la Sociedad Peruana de Informática. ¿Qué tal, Yesid? Hola, ¿qué Estuve tal? en un conversatorio con RCG Perú, Sí, hola, ¿qué tal? ahí también estuviste. ¿Qué tal? Bueno, Nuevamente. Estás bienvenido, aquí también estás, gracias. bueno, colaborando con la sociedad. Muchas gracias a ti, más bien, y pues sí, ha habido bastante acogida, y pues yo creo que ya podemos empezar, chicos. Muchas gracias por tu presencia, Yesid, de verdad, Listo, gracias a valoramos ustedes. demasiado. Bueno, gracias. Entonces, como les decía, muchas gracias. Primero que todo, debo reconocer esta gran contribución que están haciendo a la ciencia latinoamericana desde la Sociedad Peruana de Bioinformática. Prácticamente lo que han estado creando todos estos días ha sido una verdadera universidad latinoamericana en bioinformática. O sea, es increíble cómo se está integrando personas de distintas partes principalmente de Latinoamérica. Entonces, felicitaciones y muchísimas gracias. La verdad que es un honor hacer parte de esta serie de webinars de la Sociedad Peruana de Bioinformática. Entonces, sin más preámbulo, entonces vamos a hablar entonces un poco hoy de lo que ha traído entonces la bioinformática en términos de desarrollos y de cómo los que trabajamos con parásitos, patógenos y con el boom y con cada vez más el incremento de datos genómicos, cómo nos ha llevado a plantearnos nuevas preguntas biológicas acerca de la biología del parasitismo o de la biología de la interacción patógeno-hospedero principalmente. Entonces, aquí les he traído hoy mi charla, entonces le he titulado Bioinformática aplicada al estudio de las interacciones hospedero-patógeno. Como dijo Percy, yo estoy adscrito a la Universidad de Antioquia como investigador y profesor y en el Instituto Colombiano de Medicina Tropical. Entonces, básicamente lo que quiero mostrarles con esta gráfica que tenemos aquí abajo, podemos decir que es el abstract o el resumen gráfico de mi charla y de más o menos de mi corta carrera como investigador. La verdad, pues uno apenas está, terminar un doctorado, apenas está uno comenzando a tener un poco de independencia en proponer líneas de investigación y a eso es lo que me he dedicado últimamente para trabajar y hacer colaboraciones con distintos laboratorios de distintas partes del mundo. Entonces, básicamente lo que quiero mostrarles con esta gráfica es cómo el estudio de la diversidad de las proteínas y la diversidad de las proteínas la estudiamos desde distintos puntos de vista o desde distintos puntos utilizando distintos tipos de estrategias computacionales. Aquí una de ellas, pues la aplicación de los estudios filogenéticos para estudiar diversidad de proteínas en un contexto de la interacción hospedero-patógeno y cómo a partir del estudio de la diversidad de las proteínas es importante y es posible estudiar también cómo esa diversidad de proteínas también va a mediar la interacción con distintos tipos de hospederos, cómo los parásitos o cómo los patógenos pueden tener distintos tipos de mecanismos para tener distintas visiones o distintos tipos molecularmente hablando, facetas para poder interactuar con los hospederos. Entonces, básicamente, esa es la idea de la charla del día de hoy. Entonces, para comenzar, entonces tenemos que definir qué es una interacción hospedero-patógeno y cómo la podemos medir. Cómo podemos y basado en qué tipo de biomoléculas podemos entonces nosotros entender lo que es una interacción hospedero-patógeno. Entonces, principalmente pues en esta gráfica podemos ver cómo a lo que nos vamos a referir el día de hoy es a la interacción hospedero-patógeno basado en proteínas. Podemos tener interacciones hospedero-patógeno utilizando distintos tipos de biomoléculas, podemos medir expresión génica, podemos ver cómo distintos tipos de metabolitos son producidos y esos metabolitos también son mediadores de la interacción hospedero-patógeno. Podemos medir o tratar de estudiar enzimas que están interactuando en el sistema hospedero-patógeno o distintos tipos de biomoléculas generalmente a partir de las cuales me puede dar a mí una idea de cómo se está mediando
esa interacción hospedero-patógeno. Entonces, las proteínas son básicamente, como ustedes pueden ver aquí, pues uno de los principales actores en cuanto a reconocimiento de la célula huésped y también a la presentación de distintos tipos de variantes proteicas para lograr invadir y llevar a cabo un proceso de lo que podemos resumir en tres palabras es, en este caso queremos es un patógeno o un parásito, es invadir, persistir y resistir dentro de un hospedero. Esas es como las tres palabras claves que persigue o que podemos ver cuando estamos estudiando este tipo de interacción hospedero-patógeno. Cómo se adaptan a distintos tipos de nichos estos parásitos, ya sea parásitos, y aquí tenemos que hablar ya de parásitos intracelulares y parásitos extracelulares, los cuales, pues, ese tipo de estilo de vida o ese tipo esa naturaleza desde la biología celular también va a marcar la pauta de cómo la interacción va a ser diferente. Tenemos parásitos eucariotas que invaden una célula hospedera e internamente van a formar una vacuola parasitófora, va a haber allí una interacción o allí a haber un tipo de interacciones que van a sostener metabólicamente al parásito. Entonces tenemos interacciones proteína-proteína, tenemos interacciones que están basadas en suplir metabolitos, en suplir el metabolismo de, por ejemplo, de lípidos, metabolismo de nucleótidos, de compuestos nitrogenados, que muchas veces los parásitos o los patógenos no tienen ese tipo de rutas metabólicas, entonces lo que hacen en este caso es aprovechar esa bioquímica de la célula huésped para tomar distintos tipos de recursos energéticos para lograr persistir. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos en Trypanosoma cruzi, la interacción de macrófago con este parásito eucariota unicelular. Tenemos aquí interacción hospedero, célula inmune con Candida albicans para el caso de una bacteria. Y en esta otra gráfica, en este otro contexto, tenemos 3 pasos básicos que da un virus para lograr internalizarse en la célula. Entonces tenemos una entrada de un patógeno, ya sea un virus con cápsula, un virus sin cápsula o una bacteria, también pasa por esas 3 instancias, es entrada del patógeno, posteriormente una replicación a nivel celular y para finalizar, cómo se logra que ese patógeno se replique y logra así completar un ciclo, entre comillas, exitoso, ¿ya? Para seguir siendo un parásito competente. En últimas, el fin último de ser un parásito exitoso es lograr replicarse y lograr completar una fase de un ciclo sexual, por ejemplo, asexual, por ejemplo, dentro de una célula huésped. Entonces, estos son distintos contextos, de eso vamos a hablar de proteínas, de interacciones, y cómo desde la genómica y desde la bioinformática podemos entonces traer conocimiento para establecer hipótesis acerca de cómo se está llevando a cabo este tipo de interacciones en este caso, ¿vale? Entonces, eso es básicamente. Entonces, para empezar a hablar de proteínas, tenemos que empezar a adentrarnos un poco y tomar algunos conceptos de la genómica evolutiva y desde conceptos de la evolución molecular. ¿Qué es una familia de proteínas? Y es un concepto que es recurrente cuando hacemos análisis de familias proteicas a nivel de bioinformática. Entonces, podemos decir que llamamos una familia a un grupo de proteínas que están evolutivamente relacionadas. Puede ser una proteína completa o también pueden ser regiones específicas de una proteína. Y ahí más adelante vamos a definir un concepto para estudiar la evolución de proteínas, que son los dominios proteicos. Como también estudiando los dominios proteicos podemos tener una idea acerca de la evolución y de la interacción de estas proteínas, de los parásitos o de los patógenos, con sus proteínas en la célula huésped. Entonces, bien, este es el típico clásico que a uno siempre le enseñan. Las familias de las mioglobinas, como aquí hubo una mioglobina a partir de una molécula de mioglobina ancestral. Y aquí tenemos que también traer algunos mecanismos evolutivos aplicados al estudio de la evolución de proteínas. Duplicación génica, por ejemplo, o pérdida o ganancia de algún tipo de gen. Vamos a ver ahorita también que variantes a nivel del splicing alternativo
va a impactar la distribución de distintos dominios proteicos en una proteína. Entonces, básicamente aquí tenemos una proteína ancestral, aquí tenemos el eje de tiempo y podemos ver cómo hubo distintos momentos en los cuales por medio de duplicación génica se logró llegar a distintos tipos o se logró dividir la mioglobina ancestral en distintas cadenas de mioglobinas, en este caso de proteínas principalmente globulares, como tenemos aquí la hemoglobina. Entonces aquí este clado tenemos la cadena alfa, cadena Z, que hace parte de la estructura cuaternaria de la hemoglobina, ¿ya? Y aquí en este otro clado monofilético, a partir de aquí de este ancestro, vamos a tener distintos tipos de cadenas de la proteína que pertenecen a la hemoglobina. Y aquí vamos a tener las mioglobinas, que mioglobinas y hemoglobinas prácticamente divergieron aquí en este punto. Son bastante, el ancestro común es bastante ancestral entre mioglobinas y hemoglobinas. Entonces, básicamente de esa manera podemos definir lo que son familias de proteínas. ¿Cómo las vamos a estudiar? Estudiando la evolución de sus secuencias, principalmente desde la bioinformática, la herramienta más útil para estudiar familias de proteínas, pues son los alineamientos múltiples, los análisis filogenéticos, filogenómicos, que vamos a ver ahora más adelante en esta charla. Entonces, como vimos el caso con la hemoglobina, podemos encontrar también distintos tipos de variaciones y de cómo la evolución, el cambio en la secuencia de una proteína me puede dar origen a distintos tipos de familias de proteínas, o inclusive una enzima puede convertirse en una enzima bifuncional, ¿ya? Que inicialmente pueda que esa enzima reconozca un solo sustrato y que posteriormente puede adquirir algún tipo de cambio en su secuencia de nucleótidos que va a impactar su secuencia de aminoácidos y puede llegar a tener un nuevo reconocimiento por un tipo de sustrato. Entonces ahí, cuando veíamos nuestras clásicas clases de bioquímica que nos hablaban del modelo enzima-sustrato de llave-cerradura, hoy en día vemos que desde la evolución molecular ya podemos entender que puede haber muchos sustratos para una enzima, dado que la evolución molecular puede lograr colocar y cambiar ese tipo de secuencias para que logre cambiar el reconocimiento de distintos tipos de sustratos. Entonces aquí podemos ver lo que sucede en las familias de proteínas a diario, un origen o una función en común que la llamamos aquí un rol o un papel 1, que por medio aquí en este punto va a divergir en una función que va a ser una función 2 en este caso, y en este caso también vamos a tener una función 2 que va a ser diferente de esta función 1. Aquí, ¿qué puede suceder? Pues puede suceder que en este clado más reciente podemos tener aquí una divergencia en estos grupos hermanos, en los cuales solamente por medio de procesos de especiación podemos llegar a tener una herencia o que se puede llegar a transmitir un carácter o un cambio o un polimorfismo que va a ser heredado simplemente aquí, por ejemplo, por esta especie 5 y no la va a presentar esta especie o este grupo hermano aquí 4. Entonces aquí ya podemos ver cómo vamos a tener cambios a nivel de la secuencia que va a impactar el papel y el rol de las proteínas en este caso. Entonces en este caso vamos a tener el papel o el rol 2 de las proteínas va a estar aquí, este va a ser aquí, va a aparecer aquí en este punto, y podemos decir que la proteína 5 va a tener el mismo papel o funcionalmente van a tener similaridades comparando con la proteína 1 y la proteína 2 que podemos tener aquí en este caso. ¿Cuál es el desafío entonces para producir o para predecir homología en bioinformática y dependiendo de las bases de datos que podemos llegar a consultar para tratar de entender o buscar genes homólogos? Son los niveles o los distintos niveles que hay de anotación de los genomas. Entonces puede haber distintos niveles de evidencia en la anotación de los genomas para lograr transferir la anotación de distintas proteínas por medio de homología o buscar lo que se conocen genes ortólogos, los cuales son derivados por procesos de especiación. Entonces aquí ustedes pueden ver que la gran mayoría de datos que hay en la base de datos de UniProt tiene una evidencia al nivel de la proteína, quiere decir que tiene una validación experimental. Son unos casos positivos, digámoslo así, muy importantes
para a partir de ellos empezar a predecir por homología función en otras proteínas que anteriormente se conocían como hipotéticas, o que a partir del secuenciamiento de nuevos organismos, esta batería de proteínas que tienen una buena anotación pueden darnos una buena idea a partir de métodos comparativos para lograr transferir anotación para otro tipo de proteínas nuevas. Por ejemplo, lo que está pasando hoy en día con el SARS-CoV-2. Si surgen nuevas enfermedades, nuevos patógenos, muy seguramente muchas de ellas, esas proteínas, van a ser hipotéticas, porque como es un microorganismo que no se conocía antes, entonces se está reportando por primera vez el genoma de ese microorganismo. Entonces aquí también llegamos a otras preguntas existenciales en algunos casos de la evolución molecular, que muchos también toman partido a partir de que dicen, homología implica similaridad de secuencia, y similaridad de secuencia también implica homología. Entonces, es eso, no necesariamente eso es cierto, y también por otro aspecto es qué porcentaje de similaridad. Entonces, no existe un punto de corte para decir de aquí para allá son homólogos y de aquí para acá a nivel de identidad de secuencia no son homólogos. Son muchos los análisis que debe uno hacer de alineamientos múltiples y analizar distintas regiones de la secuencia de la proteína de manera completa para lograr entender esos niveles de homología. Y lo mismo, si la homología implica tener estructura similar, si también eso va a implicar tener función similar. Los primeros, digámoslo, científicos que empezaron a trabajar muy reconocidos fueron Chotia y Lesk, donde hablaban que regiones de proteínas homólogas o proteínas homólogas como tal tienen una estructura similar en estos casos. Ellos propusieron, por primera vez hicieron esos estudios de relacionar secuencia con estructura, y secuencia-estructura, y posteriormente analizar eso y cotejar con la función que puede tener una proteína. Entonces, básicamente, ¿qué vamos a tener que analizar aquí? Pues distintos tipos de mutaciones, inserciones, de lesiones, y cuando analizamos y estudiamos la diversidad de proteínas, debemos tener muy en cuenta que, a diferencia de cuando estudiamos DNA, que tenemos una fijación y analizamos a la luz de ver las transiciones, las transversiones, un cambio de purina a purina o de purina a pirimidina. Cuando trabajamos con proteínas, tenemos que tener muy en cuenta las propiedades físico-químicas de los aminoácidos, es lo que tenemos acá. Entonces, allí ya los cambios se van a medir en que es más probable o puede ser más aceptable funcionalmente un cambio de un aminoácido polar a un aminoácido polar. Va a ser un cambio mucho más aceptado que un cambio polar a no polar. Va a tener un impacto diferencial en la biología de la proteína o de la célula. Entonces, también para este tipo de interacciones hospedero-patógeno, y como trabajamos a veces con organismos bastante especiales, o sea, no en vano, por ejemplo, Plasmodium falciparum, todos a uno le hablan del contenido de guanina-citosina y le dicen que el contenido de guanina-citosina en un genoma está por el orden de 50%, 60%, ¿ya? Entonces ahí uno dice, no, pues todos van por ahí. Resulta que en apicomplexa los contenidos de guanina-citosina son muy bajos, y estos parásitos tienen unos contenidos muy altos, es de timina, adenina, y eso hace también que en muchos casos muchas proteínas que tienen estos parásitos sean hipotéticas y no se logre encontrar similaridad a nivel de secuencia, ya sea por ese sesgo que hay en el contenido de timina adenina, o también por algún tipo de variación a nivel del código genético que tienen algunos patógenos que son bastante interesantes para estudiar. Otro tipo de escenario que tenemos al estudiar las interacciones hospederos patógenos son las proteínas que se conocen como moonlight proteins. Las proteínas también pueden tener distintos tipos de funciones, dependiendo de si la proteína está localizada en diferentes posiciones o sublocalizaciones celulares o compartimientos celulares a nivel de una célula. Si esa misma proteína está siendo expresada o si es transportada al exterior, o si está llevando a cabo un tipo de función al interior de la célula. En esto es muy relevante en la interacción con patógenos, porque muchas veces lo que estamos haciendo o lo que estamos tratando de predecir son las proteínas que finalmente se exportan al exterior de la célula huésped, que son proteínas que van a estar en interacción con los patógenos. Son proteínas que pueden servir también para desarrollar pruebas diagnóstico, no solamente las secretadas, sino también proteínas que están ancladas a nivel de membrana son relevantes para la interacción hospedero-patógeno.
También podemos tener una misma proteína expresada en distintos tipos de células, ¿ya? Llevando y mediando distintos tipos de función. Podemos tener la misma proteína con distintos cofactores o con distintos grupos prostéticos, y en este caso es muy interesante porque el cofactor también va a estar mediando algunos procesos funcionales. Entonces, digámoslo así, la misma enolasa con un cofactor, con un magnesio, o la misma enolasa con un cofactor de hierro, de manganeso, puede lograr llevar a que entren en el grupo de las Moonlight Proteins, que son las proteínas que la función puede cambiar, la función puede llegar a ser muy versátil. Entonces eso también nos tumba de que siempre uno dice, es que las enolasas son siempre asociadas con glucólisis, o que las típicas proteínas que encontramos asociadas al ciclo de Krebs, al ciclo de la urea, a todas esas rutas bioquímicas que conocemos, creemos que solamente hacen ese tipo de función. Y ya han encontrado que, dadas estas variaciones que pueden haber en la secuencia, dado, por ejemplo, también las modificaciones posttraduccionales, la función de estas proteínas puede llegar a cambiar bastante en este caso. Otra entonces de las herramientas que nos ayuda a trabajar con interacciones hospedero-patógeno mediadas por proteínas son las anotaciones que podemos tener basadas en lo que se conocen las ontologías de genes, gene ontology, o términos de ontologías, las cuales están entonces divididas en 3 categorías: en función molecular, que lo que me va a querer decir con esto es asociar mi proteína a una actividad elemental, a una tarea o a un tipo de trabajo asociado con esa proteína. Entonces aquí podemos hablar de funciones moleculares como una actividad proteínquinasa, una actividad de receptor de insulina. También tenemos otra categoría en esta ontología de genes, ontología de proteínas, donde tenemos los procesos biológicos, que son útiles también cuando encontramos esas proteínas en el hospedero y en el parásito que están interactuando. Hacer un enriquecimiento por términos de ontología nos va a dar luces acerca de cuáles son las funciones en el hospedero que están siendo blanco por parte de los patógenos en este caso. O también tenemos un tercer término que es bastante útil cuando trabajamos con bioinformática, es el componente celular. Entonces, si esa proteína es mitocondrial, si esa proteína es membrana, o si esa proteína es nuclear o mitocondrial, etcétera, etcétera. ¿Por qué es útil esto? Porque quienes sufren con identificadores y con anotar genes en bioinformática, vemos que si tenemos todo reducido a un código o a un identificador de secuencias, en este caso es un código GO o Gene Ontology, es el código que uno encuentra GO, 2 puntos y 7 dígitos que inmediatamente siguen. Con ese dígito yo ya puedo saber y estandarizar el vocabulario de que ese dígito o ese número va a ser una actividad proteínquinasa en X, Y, Z y en cualquier tipo de genoma en el cual esté secuenciando. Entonces no va a haber ambigüedad en el lenguaje cuando estamos anotando proteínas o estamos anotando un genoma. Por eso las ontologías las ontologías de genes son muy útiles para este tipo de trabajos. Los dominios de proteínas también juegan un papel súper relevante en la interacción patógeno-hospedero. Un dominio de una proteína es un sitio conservado de una proteína. Es una parte que estructuralmente tiene una estructura atribuida a esa región. Lo interesante es que esas estructuras pueden evolucionar y pueden tener una función independiente del resto de la proteína. Entonces aquí es donde ya tenemos lo que se conoce como un concepto modular a nivel de la evolución de las proteínas. Entonces una proteína unidominio o una proteína multidominio, cada uno de esos dominios puede estar mediando distintos tipos de sustratos. Entonces una misma proteína puede tener, como tenemos aquí en este caso en esta gráfica, una misma proteína, si tenemos aquí, esta es toda la proteína completa y cada cajita aquí en color es un dominio diferente, vamos a tener que un dominio va a ser helicasa, otro dominio va a ser ribonucleasa y otro dominio va a ser conocido como PAZ, que debe llevar a cabo una función completamente diferente. Entonces ahí podemos hablar que estas proteínas multidominios son un tipo de mosaicos moleculares que van a estar mediando funciones muy complejas a nivel de la célula. Entonces, en este sentido es muy útil, y como los resultados que les voy a mostrar más adelante, de cómo las proteínas multidominio son unas candidatas, digamos así, son unos focos de estudio muy interesantes para ver ellas cómo están interactuando con las proteínas en el hospedero,
cómo la propiedad de tener muchos dominios también da ventajas para lograr presentar distintos tipos de dominios al hospedero, ¿ya? Y eso comparado, si tenemos una proteína de un solo dominio, vamos a ver con unos resultados más adelante cómo la versatilidad de las proteínas en la interacción hospedero-patógeno es súper relevante, ¿ya? Entonces, a nivel de esto es diversidad de proteínas en su más puro estado. Les recomiendo mucho esta revisión acerca de la evolución de las arquitecturas de los dominios proteicos. Entonces es muy interesante porque aquí la cuestión no es qué dominios tiene y cuánto tiene, sino cómo está organizada la arquitectura de esa proteína para lograr predecir interacción o predecir función. Entonces no es lo mismo tener una proteína con dominio A, B, C a tener una proteína con dominios B, C, A. El orden es diferente. Obviamente este orden toca tenerlo en cuenta desde el extremo amino de la proteína al extremo carboxi. Eso es lo que conocemos como una arquitectura de proteínas y que es muy interesante cuando estudiamos proteínas de membrana o proteínas que son secretadas, las cuales van a interactuar con la célula hospedera. Igual este tipo de evolución de proteínas, el impacto es tanto en las proteínas del patógeno como también en las proteínas de la célula hospedera y en la interacción de receptores con algunos tipos de ligandos. Como veíamos en la diapositiva anterior, todos esos proteínas de membrana tienen distintos tipos de estructuras a nivel de dominios proteicos. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos? Los mecanismos de este shuffling, se le conoce el shuffling domain, que es el barajamiento de dominios, pues es básicamente desde la genética y nos tenemos que ir al proceso de transcripción, de cómo en el corte y empalme de exones e intrones pueden haber errores o pueden haber acontecimientos que va a cambiar el reordenamiento de una proteína. Entonces puede haber procesos en los cuales va a haber una inserción aquí de un elemento móvil. También los elementos móviles cumplen un papel súper relevante en la generación de diversidad de proteínas en este caso. Podemos también tener distintos tipos de inserciones. Aquí, por ejemplo, de esta región, en este caso podemos tener una inserción de un exón en este caso. Podemos también tener pérdidas de señales de inicio o de finalización de la transcripción. Entonces, si esas secuencias se pierden, también va a impactar que la proteína tenga más o menos dominios, porque va a cambiar el inicio o la finalización de la transcripción de distintos tipos de genes. Entonces, ¿cómo utilizamos la bioinformática? Genómica comparativa es la primera herramienta que uno siempre utiliza para aplicarla al estudio de la interacción hospedero-patógeno. Entonces, dado la gran cantidad de genomas de patógenos que hay hoy en día disponibles, ni qué hablar de los genomas que hay disponibles para distintos tipos de hospederos, la genómica comparativa entonces llega como una herramienta bastante útil para estudiar los cambios evolutivos entre distintos organismos, identificar genes conservados entre distintas especies, también como tratar de encontrar cuáles son las características genómicas específicas de distintos tipos de patógenos o distintos tipos de parásitos en este caso. Otra de las herramientas que también pues he incorporado en los trabajos que le voy a mostrar ahorita más adelante es lo que se puede hacer desde la filogenómica. Entonces es cómo podemos reconstruir la historia evolutiva de cada una de las proteínas que hacen parte de un genoma de un organismo. Entonces, de esa manera podemos, en muchos organismos, bacterias, parásitos, eucariotas, cuando se hacen proyectos de filogenómica, se hacen miles y miles de árboles filogenéticos, 7,000, 8,000 árboles filogenéticos, porque lo que vamos a ver es la evolución y la biología detrás de ese tipo de proteínas que estamos tratando de reconstruir la historia filogenética de esos componentes. Entonces, con esta filogenómica también surge para tener aplicaciones en función de predecir función génica, tratar de entender un poco acerca de la evolución de las familias génicas. Entonces, ahí miren la aplicación que puede tener la filogenómica al escenario que les mostraba anteriormente, a cómo los papeles y las funciones de las proteínas pueden cambiar y tener papeles muy interesantes a nivel de la interacción hospedero-patógeno. Entonces, básicamente, aquí lo que queremos, es muy interesante aquí en esta gráfica, es tratar de ver
cuáles son las características de las secuencias que son únicas, por ejemplo, aquí en estas dos especies o en estas dos proteínas. Por ejemplo, también lograr caracterizar y agrupar con un sentido todo esto que nos dan los árboles filogenéticos. Esa cladogénesis también puede tener una relación con la bioquímica de las proteínas, con la fisiología de los organismos o con distintos aspectos que pueden reflejar en la historia evolutiva de estas proteínas. Entonces, básicamente aquí la estrategia pues, es escoger unos genes de interés, identificar homólogos, alinear las secuencias, calcular los árboles filogenéticos y posteriormente empezar a introducir anotaciones funcionales en los árboles filogenéticos. Tratar de ver qué proteínas tienen validación experimental y haciendo análisis filogenéticos y análisis de ancestría, lograr aportar en la anotación de muchas proteínas que carecían de anotación funcional. Otra de las aplicaciones que entonces he traído y que aplico en el grupo es de cómo podemos traer las redes biológicas. Entonces, ahora nos pasamos a otro tipo de grafo. Ahora no solamente es analizar las relaciones de ancestría por medio de árboles filogenéticos, sino también cómo las redes biológicas me dan una idea acerca de cómo las proteínas están relacionadas y cómo están interactuando en un sistema, ya sea intraespecie o interespecie. Entonces, redes biológicas, pues ya todos yo creo que tenemos una buena idea de lo que es una cadena alimenticia. Eso está graficado como una red, está representado como una red. Las redes neurales están también representadas como una red. Otros ejemplos de redes, pues tenemos, por ejemplo, todos los ciclos o la bioquímica que nos enseñan en la universidad está representado por redes y cada nodo en la red representa una enzima o una proteína o un metabolito completamente diferente en este caso. También pues tenemos de pronto cosas un poco más asociadas con el diario vivir. Las redes sociales son otro tipo de redes donde los nodos son las personas. Una mapa del sistema de transporte en una ciudad también puede ser ejemplificado desde el punto de vista de una red. Entonces, bien, entonces ya, o sea, con esas herramientas ustedes ya pueden entender y pueden hacerse una idea de cómo la biología evolutiva cumple un papel súper relevante para estudiar la interacción hospedero-patógeno y cómo todos esos datos que vimos anteriormente los podemos manipular y analizar desde herramientas bioinformáticas, desde la genómica, transcriptómica, proteómica y otro tipo de ómicas. ¿Cuál es entonces el caso de estudio? Aquí un ejemplo de la complejidad de los ciclos de vida en algunos parásitos. En algunos parásitos más que en algunos tipos de otros patógenos. Aquí es muy característico y es muy importante porque en parásitos, por ejemplo en este tipo de parásitos eucariotas, tenemos distintos ambientes en los cuales el parásito está, con el parásito está interactuando con distintos tipos de ambiente, está expresando distintos tipos de bacterias, de proteínas, y en este caso no necesariamente está interactuando solamente con el hospedero final, definitivo. También tiene una serie de hospederos intermediarios o vectores. Entonces, Schistosoma manzoni, que es un platelminto, se replica y usa como hospedero intermediario unos caracoles, aquí, unos moluscos. Dependiendo del tipo de especie de Schistosoma manzoni, va a haber un tropismo o una afinidad por distintos tipos de hospederos intermediarios en este caso. En este caso, tal vez un caso más conocido, pues Plasmodium falciparum, sabemos que tiene una parte de su ciclo de vida pasa por un mosquito. Entonces, por un momento, vean la complejidad y vean esto. Cuando ustedes les hablen de interacción hospedero-parásito, pregunten, ¿y en qué parte del ciclo de vida? Decir interacción hospedero-parásito sin que ustedes le especifiquen, pueden ser miles de cosas. ¿Dónde me quiere mostrar la interacción hospedero-parásito? ¿Ya? En el caso de estos parásitos eucariotas que son muy desafiantes para estudiar desde el punto de vista de las ómicas y la bioinformática. Tal vez en casos virales, tipo SARS-CoV-2, que ahora le vamos a mostrar un ejemplo, la interacción casi que es 1 a 1. Hay una proteína, la proteína Spike, hay un receptor, ACE2, y esa es la interacción que se conoce hoy en día, que está mediando funcionalmente, de ahí para adelante, la invasión y todos los procesos que hay de replicación viral. Pero en este tipo de sistemas de hospederos patógenos es un poco más complejo. Hay muchas más proteínas que están interactuando y intracelularmente están llevando a cabo otro tanto de interacciones.
Entonces, ante esa complejidad tenemos que ofrecer soluciones también que estén a la altura de la complejidad del problema biológico. Entonces, es por eso que una mirada sistémica y global, tanto del hospedero como del parásito y como del vector, nos puede dar una amplia imagen de lo que está sucediendo. Entonces, por eso siempre traigo como ejemplo este artículo que es muy interesante, donde nos hablan de que los parásitos y los vectores son socios o partners in crime. Entonces, esa triada de hospedero, patógeno hospedero, patógeno y vector es bastante interesante y en muchos casos, como se llevaba a cabo los estudios inicialmente, era de una manera aislada. Entonces, vemos que hoy en día, con la tecnología que tenemos y los desarrollos, podemos integrar todos esos datos para tratar de entender quién es el bueno, quién es el feo, quién es el malo o qué tipo de papeles están jugando cada uno de estos actores en la interacción hospedero-patógeno. Bien, entonces aquí simplemente un caso de un trabajo que hicimos en un vector, en el vector de Schistosoma manzoni, Bionfalaria glabrata, que es un caracol. Esta es la situación de la distribución de esquistosomiasis. En Latinoamérica está principalmente en Brasil, en Bahía, en la costa del nordeste brasilero, en Latinoamérica, en las Guyanas, en Venezuela. No está todavía en otros países por el momento, pero claramente hoy más que nunca entendemos lo que pueden pasar con las enfermedades emergentes o reemergentes, que solamente es tener la condición o el nicho ecológico, que esas enfermedades pueden lograr adaptarse y pueden llegar a amplificarse a distintos tipos de ambientes, como es este caso, el caso de esquistosomiasis. Ese es el escenario que uno le pintan de las enfermedades desatendidas en el África y en Latinoamérica principalmente, que es de regiones que tienen una condición social específica, que tienen condiciones ambientales de características, pobreza, no tienen acceso a servicios sanitarios. Pues resulta que esquistosomiasis llegó a estas prístinas aguas de la isla de Córcega, en Francia. Resulta que fue importado por medio de un turista que estuvo en el África. Este parásito, sus huevos se enquistan en vejiga, en el caso de la especie Schistosoma hematobium, y posteriormente volvió a su casa, volvió a su isla de Córcega, orinó en estas aguas, expulsó huevos y, oh sorpresa, que encontró un vector que era competente y que logró adaptarse a ese aislado de ese parásito que traía de África. Y hoy en día hay casos ya de esquistosomiasis transmitida por Schistosoma hematobium nativos de Córcega. Entonces también ese es el desafío que tenemos nosotros desde la bioinformática y desde la genómica, desde las ómicas, tratar de estudiar cómo este tipo de enfermedades no son específicas de un tipo de ambiente y cómo podemos tratar de entender la diversidad y los cambios que hay en distintos ambientes desde un punto de vista genómico. Entonces, este es el caso, pues, esto es lo que tenemos hoy en día en nuestras realidades. Toda la parte de tráfico de especies o de traer animales de un lado para otro, o claramente lo que pasa hoy en día, el origen de SARS-CoV-2 fue llegar a ecosistemas que no eran especialmente de humanos. Y en este caso, pues aquí una pitonisa, la profesora Débora trae caracoles brasileños para hacer este tipo de prácticas. Entonces, imagínese usted traer caracoles brasileños donde hay esquistosomiasis, donde hay caracoles que tienen ese tipo de parásitos, los trae aquí para hacer distintos tipos de prácticas en este caso. Entonces, para 2017, secuenciamos el genoma completo de Bionfalaria glabrata, colocamos estos datos en esta base de datos de Vector-Base, donde están todos los contigs, los assemblies, las anotaciones del genoma de este tipo de caracol que es determinante para Schistosoma manzoni. Y allí la aproximación que hicimos era, bueno, teníamos datos de RNA-seq específico de tejido, y entonces nos concentramos en tejidos que eran relevantes para la interacción con el parásito. Y logramos ver una expresión diferencial de muchas proteínas secretadas específicas de ese tejido. Y para esa época entonces logramos plantear que eran buenos candidatos ese tipo de proteínas
para lograr predecir potenciales interacciones vector-parásito mediado por esas proteínas secretadas en distintos tipos de tejido. Esa es la otra cuestión. En la interacción hospedero-parásito o hospedero-patógeno, cuando usted dice, les mostré el panorama complejo del ciclo de vida, la otra cuestión es en qué parte del ciclo de vida se da y también en qué tipo de tejido se está dando esa interacción. ¿Bien? Eso es algo que logramos estudiar desde la bioinformática para hacer interactomas específicos de tejido que les voy a mostrar ahora a continuación. Entonces, básicamente, esto es lo que es aplicar bioinformática y genómica evolutiva al estudio de parásitos, lograr tener un estudio acerca de lo que es el filoma, por ejemplo, en este caso es Schistosoma manzoni, donde se logró contar la historia evolutiva de cada una de las proteínas de Schistosoma manzoni, se produjeron más de 7.000 árboles filogenéticos, se logró mejorar la notación funcional y se logró contar la historia evolutiva de cada una de esas proteínas que estaba allí. A la vez que se logró reconstruir la historia evolutiva, se logró hacer un análisis filogenómico, el cual pretendía tratar de entender cuáles eran las variaciones o los cambios, o cuáles eran los procesos evolutivos que estaban mediando la biología del parasitismo. Para esto, pues se llevaron a cabo distintos métodos, este pipeline filogenómico, el cual pues lleva a cabo la búsqueda de homólogos, el alineamiento, el trimming o la edición de un alineamiento, aplicar un análisis filogenético basado en distintos métodos de inferencia filogenética, neighbor joining, métodos bayesianos, comparar los resultados y mirar cómo el árbol filogenético puede cambiar dependiendo del tipo de proteína que yo esté analizando en este caso. Entonces, un filoma para un parásito o para un patógeno, pues resultó en el estudio relevante de información acerca de la evolución de ese genoma comparado con otras especies. Entonces, usted si compara el árbol filogenético para esa proteína en un parásito versus el ortólogo en un organismo que no es parásito, usted allí va a poder tener asociaciones o idea de si esa proteína fue resultado de duplicación génica. Hay familias proteicas que son expandidas en muchos casos y relacionar esas expansiones o esas dinámicas con cambios morfológicos o fisiológicos. Entonces, en este caso necesitamos estudiar la diversidad y tratar de entender de cómo la biología evolutiva y la diversidad de proteínas nos dan luces acerca de proteínas que pueden ser candidatas para desarrollar vacunas o blancos, o pueden ser objeto de ser potenciales blancos terapéuticos. En este caso, por ejemplo, las peptidasas son muy relevantes para cumplir un rol de invasión y de migración por distintos tejidos en Schistosoma manzoni. Y curiosamente, esas peptidasas se encontraron expandidas, o sea, se encontraron muchas copias de un mismo tipo de peptidasa, lo cual va a impactar el producto de esa enzima en algún punto de invasión o del ciclo de vida de este parásito. Entonces, proteínas como catepsinas, que son peptidasas, que son cruciales para la invasión en tejido, elastasas, que son relevantes para la penetración, para penetrar por parte por la piel, en este caso en las elastasas, y metalopeptidasas también son relevantes y fueron resultados que dan un indicio acerca de posibles adaptaciones específicas de un linaje. Resulta que solamente los parásitos resultaron tener estas endopeptidasas expandidas. Los que no eran parásitos no las tuvieron expandidas. Entonces, puede dar señales acerca de que esas proteínas son interesantes para la biología del parasitismo y para la interacción con el hospedero. Otro blanco de estudios pues son las proteínas, las quinasas, que están mediando señalización. Entonces, en este trabajo se lograron anotar más de 200 quinasas de eucariotas en Schistosoma manzoni, es lo que se conoce como el quinoma. Entonces existe el proteoma, dentro del proteoma está el quinoma, que son las quinasas, también existe un secretoma, que ahora vamos a ver, que es el conjunto de proteínas que están siendo entonces secretadas. Entonces estos estudios filogenómicos en parásitos o en patógenos también nos sirven para clasificar, tratar de analizar mejor cuál es la diversidad de las proteínas en estos parásitos. Otro caso, y es un caso bastante explícito en la interacción. Si uno quiere buscar casos de estudio bonitos en la interacción hospedero-parásito o hospedero-patógeno, concéntrese en las enzimas y en los inhibidores de enzimas. En este caso, por ejemplo, fue muy interesante analizar las cistatinas. Las cistatinas son unas proteínas que son inhibidores de cisteína proteasas
y pues resulta que esas cisteína proteasas en el hospedero nada más y nada menos que están asociadas con la presentación de antígenos. Entonces, al inhibir esas catepsinas en el hospedero por parte de la cistatina del parásito, pues está logrando llevar a cabo una evasión inmune bastante interesante en este caso. Aquí surge una herramienta, la clásica herramienta, la que uno, mejor dicho, yo creo que lo primero que aprendimos en bioinformática fue hacer alineamientos múltiples, y cuando llegamos a unas preguntas biológicas bastante interesantes, entendemos la relevancia que tiene hacer un buen alineamiento múltiple en bioinformática. Entonces, en este caso, logramos identificar y anotar los sitios activos para esas cistatinas, para lograr entender cuál era y en dónde estaban ubicadas esa triada catalítica que iba a inhibir las cisteína proteasas del hospedero, y cómo también algunos tipos de regiones críticas en esas proteínas son relevantes para la interacción con ese hospedero. Entonces, nunca, por más que avancemos en los tipos de distintos algoritmos para Machine Learning, sabemos que la bioinformática va hacia allá cada vez más para la inteligencia artificial. Hacer un buen alineamiento múltiple siempre será algo muy que aportará mucho a resolver preguntas biológicas complejas. En este caso logramos clasificar las cistatinas y también hacer un análisis de identidad de las cistatinas de los parásitos con las cistatinas del hospedero. Porque cuidado con cuando uno hace estos análisis evolutivos, lo que uno también intenta ver es que la similaridad de secuencia entre las proteínas del hospedero y del parásito sea lo más mínima posible para tratar de evitar efectos colaterales si usted va a proponer un fármaco o algún tratamiento. Lo que queremos no es inhibir la cistatina del hospedero, ¿ya? Entonces, eso también hace parte de los estudios de biología evolutiva y de bioinformática. Por otra parte, entonces, otro tipo de proteínas relevante en esta historia son las proteínas secretadas. Entonces, ahí volvemos otra vez a la pregunta que les decía, a la exclamación que les decía, interacción hospedero-patógeno, pero ¿dónde, cómo y cuándo? ¿En qué tejido? ¿En qué subproteoma? Proteínas de membrana, secretadas, mitocondriales. ¿Cómo la bioinformática nos ha ayudado a diseñar distintos tipos de predictores para, por medio de la secuencia, predecir esa proteína a qué región de la célula va a ser finalmente exportada? Entonces, en este caso, pues el reto en estudiar proteínas secretadas es que experimentalmente son proteínas que están en bajísima concentración. Entonces, por métodos experimentales clásicos de proteómica es muy complicado pescar y cuantificar esas proteínas porque se pueden enmascarar con otro tipo de proteínas plasmáticas o lograr hacer una espectrometría de masas o pasar por columna este tipo de proteínas, pues vamos a perder bastante material relevante. Entonces, en este caso, pues las predicciones computacionales son un abordaje interesante a escala genómica. Entonces, ¿cómo podemos tomar un genoma completo y predecir cuál es el set o el conjunto de proteínas que potencialmente van a ser secretadas? Y eso basado únicamente en la secuencia. Entonces, este fue un trabajo que hicimos en 44, creo que fueron 44 genomas de helmintos, en los cuales lo interesante aquí y la clave ecológica, porque también estos estudios de genómica evolutiva también deben estar ligados con la ecología de estos parásitos. Entonces, aquí en este caso analizamos 44 genomas de helmintos, que lo interesante era que tenían, en esta columna, tenían distintos estilos de vida, por decirlo así, o mejor aún, tenían distintos tipos de hospederos. Entonces analizamos parásitos que eran de animales, parásitos que eran de plantas, o helmintos que eran simplemente de vida libre. ¿Qué hicimos con esos genomas? Diseñar y construir un flujo de trabajo, un pipeline bioinformático en el cual, poniendo en unión distintos tipos de predictores, podíamos llegar a un secretoma putativo o potencial anotado de los proteomas que teníamos aquí en esta tabla en la izquierda. Entonces, para eso, muchos de ustedes deben conocer lo que es un signal P, que predice también las ventajas y las limitaciones, ¿no? Todos los predictores que están mediados en secuencia pueden funcionar muy bien para un tipo o para un grupo filético, para eucariotas, para procariotas, pero de repente si usted va a aplicar eso para arqueas puede que no tenga la misma resolución, porque resulta que muchos de estos predictores también utilizan Machine Learning
Y curiosamente, cuando uno se pone a analizar cuál fue los positive training datasets que utilizaron esos predictores, tienen un sesgo por proteínas de humanos. Entonces, entrenan el algoritmo de predicción con proteínas humanas, entonces ahí usted puede también dejar de pescar cosas cuando trabaja con parásitos o trabaja con organismos que no son modelo. ¿Bien? Entonces, en este caso, por ejemplo, aquí ustedes pueden ver en esta gráfica, los resultados nos dieron que pues, cómo los secretomas se estaban cambiando dependiendo del estilo de vida o del hospedero. Entonces, resolvimos esa pregunta. El secretoma sí está asociado con el estilo de vida y con el tipo de hospedero que es parasitado. Secretomas muy grandes en plantas, secretomas muy grandes en helmintos de vida libre y secretomas muy pequeños en parásitos de animales. Esos fueron los resultados y las hipótesis que podemos hacer allí desde el punto de vista inmunológico es cuál de estos tres escenarios necesita secretar algunas cosas para mimetizarse mejor. Entonces ahí también tenemos que entrar a un análisis en la contraparte a nivel de cómo es el sistema inmunológico de plantas versus humanos, pero claramente vemos que en humanos pues tenemos un sistema inmune, aunque no parezca, bien constituido, bien plantado en algunos tipos de aspectos, aunque muchas veces flaqueamos ante distintos tipos de patógenos. Entonces, en este caso, simplemente aquí es un gráfico en el cual, a partir del genoma, filtramos el proteoma, depuramos errores que pueden haber en las secuencias. Es muy común en secuencias de estos parásitos encontrar codones de parada y encontrar secuencias truncadas o secuencias de proteínas que tienen 50 aminoácidos, que sabemos que biológicamente no van a ser relevantes. Entonces aquí hicimos ese filtrado para tratar de tomar, aquí está, todo esto fueron las secuencias filtradas de todos estos proteomas que previamente analizamos. Entonces, pues, ¿qué se encuentra? Una amplia gama y una amplia diversidad de proteínas que fueron secretadas. Y aquí en este punto, bastante interesante, lo que les comentaba anteriormente, la arquitectura de la proteína, aquí ustedes pueden ver en rojo cómo la arquitectura de las proteínas en los helmintos, en los secretomas varía mucho más respecto a las proteínas que no son secretadas. En azul, las proteínas que no son secretadas y aquí en rojo, las proteínas que son secretadas. Y esto aquí es una escala de diversidad. Quiere decir que aquí vamos a encontrar proteínas con mayor número de arquitecturas. Es decir, casi que cada proteína tiene una arquitectura completamente diferente. Mientras que en las proteínas que no son secretadas son proteínas por lo general unidominio y que son más conservadas a nivel de la diversidad de la arquitectura de las proteínas que podemos analizar. Entonces, básicamente, pues encontramos una diversidad amplia de proteínas por medio de bioinformática y de estos métodos basados a escala genómica, encontrar proteínas asociadas con interacción, las proteínas asociadas con degradación de distintos tipos de sustratos. Interesante encontrar proteínas asociadas con péptidos antipéptidos antibióticos en algunos tipos de helmintos, principalmente helmintos de vida libre que están sometidos a un ambiente o a un nicho mucho más complejo si lo comparamos con un helminto o un parásito que depende de un hospedero. Cuando hacemos entonces este tipo de estudios, también lo que queremos es encontrar las cosas específicas. ¿Qué es lo que tienen solamente unos que no tienen otros? Entonces, en este caso encontramos proteínas que son específicas de algunos tipos de helmintos, parásitos y no parásitos. Entonces, ahí podemos plantear que todas estas especificidades pueden ser potenciales adaptaciones particulares de estos parásitos a nichos específicos, más cuando ecológicamente todos estos helmintos son muy divergentes, están en ambientes completamente diferentes a unos de los otros. Volviendo a la evolución de proteínas, un análisis muy interesante que hicimos fue mirar que las proteínas que son secretadas tienen mayor número de repeticiones de dominios proteicos y tienen una versatilidad mayor para presentar al hospedero. No siempre se van a presentar como una proteína de un único dominio y de una única naturaleza ese dominio. Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver que muchas de las proteínas contienen menos de 3 dominios y miren el tipo de procesos biológicos que están mediando. Son procesos biológicos muy conservados los que están mediando este tipo de proteínas unidominio. Si comparamos con las proteínas que tienen más de 4 dominios, es lo que se conoce las proteínas secretadas complejas. ¿Qué
¿Qué tipo de proteínas son estas? Proteínas involucradas en adhesión celular, por ejemplo, proteínas asociadas con interacción proteína-proteína, lamininas, integrinas y proteínas ricas en dominios EGF y TSP. Entonces, básicamente lo que podemos decir con eso es la evolución molecular de estas proteínas en cuanto a el cambio o el barajamiento de dominios potencialmente puede dar una ventaja, eso toca probarlo, pero tenemos la hipótesis con la interacción con el hospedero. Esa versatilidad en el cambio de dominios puede ser, de cierta manera, una ventaja para interactuar extracelularmente con el hospedero. Entonces, básicamente, este tipo de estudios en proteínas y en arquitecturas, ¿por qué es importante? Hay casos ya comprobados y en el mercado, inclusive, por ejemplo, este fármaco es derivado de un dominio, de este dominio Kunitz, con este código de PFAM, y ese dominio se utilizó en este fármaco llamado Decalantide y fue desarrollado para tratar esta enfermedad que se conoce como angioedema. Entonces, el estudio de la evolución de proteínas, el estudio de la diversidad de proteínas puede ser interesante para proponer como potenciales drogas antiparasitarias o contra algún tipo de patógeno en este caso. Muy bien, entonces ahora a nivel del hospedero, ¿qué podemos decir o qué podemos plantear? Los que les comentaba anteriormente, esa interacción parásito-hospedero la resume muy bien este autor: resistir o tolerar, pero nunca parar. Es una interacción que siempre se está llevando a cabo en este caso. Entonces, muy bien, entonces queríamos ver ahora, estas son las proteínas que se secretan, pero esas proteínas que se secretan, ¿con qué van a estar interactuando en la contraparte del hospedero? Entonces, analizar este tipo de interacciones a nivel molecular, pues son esenciales para entender la infección, la adaptación, la conversación molecular que hay entre el hospedero y el parásito, y también porque necesitamos entender o necesitamos descubrir nuevas proteínas, dado que la eficacia de los tratamientos, tanto en enfermedades parasitarias como en virus, como en bacterias, en muchos casos es limitado. Entonces tenemos también que entender mejor esos interactomas para plantear nuevas proteínas blanco, para romper con esa red de interacción o esa red de comunicación que podemos tener allí. Entonces, hicimos una revisión de métodos, de qué se podría entonces desarrollar para tratar de hacer este tipo de predicciones. En este artículo hicimos una revisión, en este capítulo del libro, donde hicimos distintos métodos computacionales para aplicar a métodos para interacción hospedero-patógeno, como también métodos experimentales que son complementarios a los métodos computacionales. Entonces, en cuanto a métodos experimentales, pues están los doble híbrido, coinmunoprecipitación. Métodos computacionales, hay métodos basados en ortología, métodos basados en estructura, métodos basados en machine learning, métodos basados en coexpresión. Y también pues hay un sinnúmero de insumos, como son las bases de datos bioinformáticas, a partir de las cuales podemos tomar mucha información para aplicar a esta interacción hospedero-parásito u hospedero-patógeno. También pues tenemos muchas bases de datos donde tenemos muchas interacciones ya predichas experimentalmente hablando. Entonces aquí viene el paréntesis con la pandemia. Este artículo lo logré incluir hace, no sé, antes 5 minutos, 10 minutos de comenzar esta charla, de cómo se pueden y se están aplicando métodos basados en ortología para tratar de ver cómo la proteína Spike en SARS-CoV-2 puede llegar a tener afinidad con distintos receptores tipo ACE2 en distintos tipos de mamíferos. Entonces la pregunta aquí es ver, ¿será afín la interacción de SARS-CoV-2 con una oveja, con una vaca o con distintos tipos de mamíferos? Entonces este artículo, que todavía está en preprint, realizado por el grupo de Cristina Orengo, quien ha desarrollado bases de datos muy interesantes a nivel de proteínas, lo que trató de analizar es ver cómo, basado en la afinidad de la interacción, es decir, en los cálculos de energía libre, aquí en rojo ustedes pueden ver las interacciones que podrían llegar a tener más afinidad entre el SARS-CoV-2 y la proteína receptora ACE2 en el hospedero. Entonces aquí en rojo ustedes pueden ver que en conejo hay una muy buena afinidad, a ver qué más hay por acá, en macaco, orangutantes, todo lo que sea filogenéticamente asociado con el humano, basado en la asunción de que van a ser
secuencias o proteínas altamente similares y ortólogas, va a haber una afinidad muy, 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 muy grande. Aquí, por ejemplo, en panda va a haber también una buena afinidad, en el oso polar, en este caso, en perro. Entonces, también la cuestión es que muchos de estos animales también conviven con nosotros. Entonces, ahí la hipótesis y lo que plantean los autores es, bueno, molecularmente la afinidad puede estar. Entonces, ¿cuánto tenemos que esperar para que el brinco de humano al perro o del perro al gato se pueda llevar a cabo? No sabemos, pero puede ser posible. Desde el punto de vista de evolución molecular, como esos autores vieron, la afinidad entre SARS-CoV-2 y el ACE2 del perro, del gato o de cualquier otro animal doméstico, como ven en esta gráfica, es viable y es posible. Entonces, es un método de cómo podemos traer análisis de ortología, análisis de genómica evolutiva para ver interacción parásito-hospedero en el caso de SARS-CoV-2. ¿Qué hicimos nosotros basados en ortología? Entonces, el año pasado publicamos este artículo donde planteamos 15 interactomas en distintos parásitos eucariotas. Entonces, el escenario fue este. Tomamos 15 parásitos y hicimos y llevamos a cabo interacciones específicas de tejido. Entonces, en este caso, basado en este método computacional, logramos mapear y filtrar las proteínas que se expresaban específicamente en localizaciones celulares que eran relevantes para la interacción con el hospedero o del hospedero con el parásito, proteínas secretadas, proteínas extracelulares, y cómo podíamos aprovecharnos de interacciones ya publicadas, por ejemplo, aquí en este caso en la base de datos STRING. En la base de datos STRING hay interacciones intraespecie y nosotros por medio de ortología logramos hacer interacciones entre especies diferentes para lograr entonces analizarlas. Entonces es un método basado en ortología, como el método que veíamos anteriormente para SARS-CoV-2, y lo que queríamos lograr de entender era mirar si habían cosas en común. Todo esto eran parásitos muy divergentes, pero queríamos ver si de pronto habían cosas interesantes, específicas y compartidas entre distintos tipos de patógenos. Entonces aquí vimos el filtrado que hicimos por tejido, los tamaños de proteoma que fueron entonces filtrados en este caso, los resultados de las redes que obtuvimos, los nodos de los hospederos que obtuvimos, los nodos o las proteínas en los parásitos en este caso. Entonces, en este trabajo recuperamos más de 27,000 interacciones para distintos organismos, parásitos unicelulares y multicelulares, que es bastante relevante en el momento de filtrar las proteínas que son objetivo de estudio. Entonces, en este caso vimos qué tipo de proteínas o qué tipo de rutas metabólicas eran blanco por parte de los parásitos en este caso. Entonces, encontramos algunas rutas o procesos biológicos que eran comunes a todos los parásitos. Pues, por ejemplo, procesos biológicos asociados con invasión de virus. Algunos receptores los encontramos en distintos tipos de interactomas que pues filogenéticamente un virus y un parásito eucariota divergieron hace mucho tiempo. También encontramos dos proteínas que se encontraron interactuando con proteínas del parásito en todos los interactomas. Entonces, estas dos proteínas fueron muy importantes, GANAP y P4HB, que están asociadas con mecanismos de defensa. Entonces, ahí logramos encontrar como un hallmark o un conjunto de proteínas o de interactoma que se conservaba en todos los interactomas que veíamos anteriormente. También logramos identificar interacciones específicas del tipo de parásito. Bioquímicamente hablando, los parásitos intracelulares deben aprovechar mucho de las rutas metabólicas de su célula hospedera. Entonces, en este caso, encontramos interacciones que nos dijeron eso, que encontrábamos, por ejemplo, cómo el parásito podía aprovecharse de la síntesis de lípidos en la célula hospedera. Esto entonces es un estudio de caso para Schistosoma manzoni, para el platelminto, donde logramos mirar la red y hacer un análisis de centralidad. Cuando nosotros analizamos redes, ya cualquier tipo de redes, estamos en busca de dónde están los hubs. Aquí en rosado son las proteínas que son cruciales para la interacción hospedero-parásito, porque concentran el mayor número de proteínas de humano que están interactuando con ellas. Entonces, estas proteínas las analizamos aparte y están aquí en este listado. Esas proteínas fueron lamininas, macroglobulinas, fueron algunas moléculas de adhesión, heat shock proteins que fueron relevantes para esa interacción y fue el resultado que obtuvimos a partir de este análisis de centralidad. Así que si quisiéramos proponer una solución para romper con esa interacción, estos serían los candidatos principales que se podrían llegar a proponer en este caso. Igualmente, esas proteínas están asociadas a estos procesos biológicos.
están asociados con coagulación de sangre, que es una interacción también muy evidente. Muchos de estos parásitos son parásitos que van por torrente sanguíneo y lo que necesitan es inhibir la coagulación, entonces necesitan bloquear esas rutas de coagulación de sangre en este caso. Y el plus de este trabajo es que planteamos interacciones específicas de tejido. Entonces aquí ustedes ven 5 tejidos relevantes para este parásito y el número de interacciones que sucedieron en hígado, en pulmón, en intestino o inclusive a lo largo de distintos tipos de tejidos a la misma vez. Entonces, estos datos están ya publicados, el artículo, pero también los datos crudos de las interacciones están ya reportados en esta dirección web en este caso. Este trabajo, entonces, ¿para dónde va? Entonces, vamos ahora a hacer una predicción estructural de esas interacciones mediadas por ortología. Ahora queremos ver estructuralmente si esas interacciones se pueden llevar a cabo o no, en este caso, en esas proteínas relevantes. Entonces, ya para ir cerrando, ahora surge un nuevo actor, o como vemos aquí en esta gráfica, le surge el cuarto virus a la tríada que hablábamos anteriormente: hospedero, patógeno y vector. Ahora, últimos resultados nos han mostrado el rol que puede tener el microbioma en la interacción parásito-hospedero y cómo puede gestar o provocar reacciones que se pueden modular en el sistema inmune. Y también como mucho de este microbiota o microbioma intestinal puede interactuar con parásitos intestinales para lograr agudizar en algunos casos el efecto de estos parásitos en este contexto de microbioma. ¿Qué podemos hacer también en este caso desde el punto de vista de bioinformática? Tenemos una base de datos donde ya tenemos los efectores o las proteínas secretadas ya predichas. Tenemos nuestro pipeline ya desarrollado para predecir proteínas secretadas en parásitos. Tenemos ya proteínas en tejido y ahora queremos ver estructuralmente cómo la interacción hospedero-microbiota también se lleva a cabo en este caso. Entonces, como no todo puede ser malo en la interacción hospedero-patógeno, ahora quiero mostrarles un poco de cómo existen también interacciones terapéuticas. Esas interacciones terapéuticas son unas interacciones de amistad, son unas interacciones como para estrechar lazos de amistad entre los hospederos y los parásitos. ¿Por qué se está llevando a cabo eso? Pues resulta que las proteínas secretadas que veíamos anteriormente ya se están ensayando y hay unos muy buenos resultados en modelos animales de cómo esas proteínas están regulando la inflamación y están mediando y están ayudando a que las enfermedades autoinmunes no progresen para inhibir esos procesos inflamativos. ¿Por qué? Pues resulta que la interacción de parásitos con hospederos viene de hace más de 5.000 años. Se han encontrado huevos de helmintos en este tipo de momias. Entonces podemos decir que principalmente las proteínas secretadas en helmintos juegan un papel muy relevante para ayudar al tratamiento de enfermedades autoinmunes en este caso. Bueno, no vamos a meternos mucho en qué es una enfermedad autoinmune. Tiene distintos tipos de componentes. Va a haber va a tener un mayor efecto en algunos casos sobre mujeres. En este caso, por ejemplo, nosotros observamos en una enfermedad autoinmune en una mujer que mujeres heterocigotas pueden tener un espectro más amplio clínicamente a nivel de los síntomas y de los órganos que pueden tener afectados. Entonces son enfermedades bastante complicadas hoy en día para tratar, más que el tratamiento es bastante complicado. Y lo que se propone entonces con estas interacciones terapéuticas es proveer las proteínas secretadas como potencial tratamiento para inhibir la progresión de esos procesos inflamativos. Entonces, aquí podemos ver las proteínas secretadas siendo blanco de distintos tipos de células inmunes. Entonces, esto ya está muy avanzado, entonces en enfermedades intestinales, distintos parásitos y distintas proteínas secretadas de esos parásitos ya se ha comprobado el efecto terapéutico que tiene ese tipo de proteínas secretadas en el tratamiento de enfermedades autoinmunes. Entonces, esto también es una manera de cómo podemos explotar los proteomas, los interactomas a través del Big Data, que es con lo que básicamente trabajamos nosotros en el área de bioinformática, cómo podemos generar grandes cantidades de datos a partir del secuenciamiento de un genoma, a través del análisis de un proteoma y proponer vacunas y descubrir inmunomoduladores. Pero esa tarea básicamente
está viniendo desde la genómica y desde la bioinformática, de cómo nosotros con nuestros conocimientos podemos llegar a limitar y a analizar un pool de familia de proteínas. En este momento entonces estamos también trabajando con otro tipo de interacciones, no solamente trabajamos con animales. Este trabajo lo estamos haciendo en colaboración con la Universidad Federal de Minas Gerais, con el profesor Aristóteles, para mirar interacciones planta-patógeno, principalmente en hongos. Este trabajo muy bonito de interacción de Staphylococcus en la implicación en mastitis en bovinos, de un aislado que se logró obtener aquí en Antioquia, que tiene una capacidad alta de formar biopelícula y de tener unos patrones de interacción bien interesantes con el hospedero. Este es otro trabajo también que estoy orientando también. Este ya es desde el punto de vista de odontología, es mirar también la interacción de porfiromonas gingivales desde el punto de vista genómico, de cómo impacta en la enfermedad periodontal y cómo distintos tipos y genotipos de porfiromonas gingivales va a tener distintas implicaciones en esta enfermedad periodontal en este caso. Igualmente, pues queremos también ver esto en un contexto ambiental, cómo es la interacción de bacterias y microorganismos con distintos tipos de ambientes. En este caso, es otro tipo de interacciones, en otro tipo de contextos. Esto fue un trabajo para caracterizar la microbiota asociada con distintas plantas de producción de comida, de alimentos, principalmente cárnicos, y cómo también la formación de biopelículas tiene un potencial interesante en esa interacción. Y ahora en lo que estamos muy esperanzados es en este proyecto, y es hacer un poco de metagenómica del ambiente, lo que en inglés se conoce como el Air Biome, aquí en Medellín. Es un proyecto recientemente aprobado con la Universidad de Antioquia, de cómo podemos caracterizar el contenido biológico que está asociado con la polución y tratar de ver cómo esos patógenos que vamos a identificar por medio de metagenómica shotgun podemos asociarlo con interacción con distintos tipos de tejido en la comunidad. Entonces, ya para terminar, pues esto es integración de datos, esto es network medicine, de cómo podemos integrar distintas capas de datos, ponerlas en un contexto para la toma de decisiones desde la biología computacional y desde la bioinformática. Entonces, básicamente, pues ya para concluir, pues estos estudios de diversidad de proteínas nos dan una visión relevante de la evolución del genoma en estos patógenos a nivel de duplicación génica, expansión de familias génicas. El estudio de la interacción hospedero-parásito pues nos da una idea acerca de cómo los patógenos entran, persisten, cómo interactúan con sus células hospederas y cómo podemos identificar interacciones esenciales que podemos postular como para tratamiento, como potenciales blancos terapéuticos. Y desde el punto de vista autoinmune, pues la larga historia que tienen los humanos con los parásitos, procesos de coevolución, ha llevado a que el ciclo de vida de los parásitos se logre adaptar muy bien al sistema inmune en el hospedero y que podamos también hoy en día postularlos como tratamiento para distintos tipos de enfermedades, principalmente autoinmunes. A ustedes mil gracias y mil disculpas si me extendí tal vez un poco, pero estoy completamente abierto a preguntas. Gracias. Bien, muchas gracias. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. No sin antes, bien, había muchas preguntas con relación a cómo obtener la certificación. Básicamente todo es por nuestra fanpage y también por nuestro correo electrónico. Bien, tenía una pregunta de Graciela, e indica a través de las secuencias de un proteoma que no se conoce, ¿cómo se hace la predicción del secretoma? Indica. Que no se conoce, que no se conoce el organismo. Sí, es un organismo que está probando y quiere saber, por ejemplo, primero, bueno, me imagino que ya conoce el genoma, pero quiere saber cómo es la predicción del secretoma de ese organismo. Ya, pues básicamente también muchos de los organismos con los que
con los que yo trabajé son organismos que son muy poco estudiados desde el punto de vista de ómicas. ¿Y cómo se hace? Con lo que le mostraba ahorita, por ejemplo, con el pipeline que desarrollamos, de lograr usar distintos tipos de predictores basados en la secuencia para tratar de ver señales en la secuencia que puedan ser explícitas de si esa proteína es de mitocondria, si esa proteína es de cloroplasto, si es una proteína nuclear, o si tiene un péptido señal, que ya nos da nos incrementa las chances de poder postular que esa proteína potencialmente va a ir al exterior de la célula. Entonces, hay muchos predictores ya asociados y predictores que cada vez más la comunidad se empieza a dar cuenta que no existe un solo predictor de localización celular para todos los organismos. Claramente hay que desarrollar predictores para hongos, se están desarrollando unos predictores para parásitos, eucariotas, y por ejemplo los diversos sistemas de secreción que tienen las bacterias, que allí hay unos sistemas de secreción muy interesantes por estudiar. Entonces básicamente se aplican muchos predictores, anotaciones de esas proteínas y tratar de ver si la ortología nos ayuda, pero claramente ahí tenemos un cuello de botella con la ortología, y es que pues muchas veces estos organismos son divergentes y no tienen similaridad con otro tipo de organismos y tienen muchas proteínas hipotéticas. Ahí toca barajar muy bien de todo y echar mano de distintas fuentes de información, por decirlo así. No sé si queda claro. Sí, sí, correcto. Sí, muchísimas gracias. Ok, gracias. Yo tenía una pregunta enfocado en básicamente el enfoque filogenómico que planteas. ¿Es a través del enfoque del superárbol o haciendo la concatenación de cada gen de la familia de proteínas? Muchos de esos es concatenando las regiones codificantes. Pero claro que ahí se concatenan todas las proteínas, pero cuando uno hace árboles con las proteínas concatenadas, tiene que tener cuidado que no haga comparaciones entre especies que sean muy divergentes, porque obviamente ahí le voy a meter mucho ruido y muchos gaps al alineamiento, porque no voy a tener los mismos genes en una especie en otra. Entonces, cuando uno hace un alineamiento de todo el genoma y concatena las regiones codificantes, tratar de que la divergencia entre lo que yo estoy comparando pues no sea tan grande. Por otra parte, pues este pipeline que les mostré lo que hace es que es automatizado y genera un árbol filogenético por cada proteína del genoma. Entonces, por eso producía alrededor de más de 5.000 árboles filogenéticos que posteriormente van a ser comparados para tratar de ver los procesos de duplicación génica o los procesos de ortología o de paralogía en estos genes. Bien, muchas gracias. Acá otra pregunta, indican y también se ha trabajado este enfoque en ectoparásitos, porque la mayoría fueron en endoparásitos. Esta interacción parásito-pedero. Entre los parásitos que trabajamos en el artículo del Mintos hay un ectoparásito que es del salmón, Gyrodactylus, alguna cosa, Gyrodactylus, ahora no recuerdo bien la especie, pero es un ectoparásito y allí logramos llevar a cabo la predicción de las proteínas secretadas. Eso en el trabajo de las proteínas secretadas. En el trabajo de los interactomas, sí claramente todo fue intracelular o intrahospedero. Ok. Aquí hay una pregunta muy Pero general. obviamente, solo para aclarar, como ustedes ven, uno puede tomar, es decir, si hay genoma, si hay un buen proteoma anotado, independiente que sea ectoparásito, endoparásito, que sea unicelular, que sea multicelular, lo que uno trata desde la bioinformática es establecer una plataforma de análisis que sea versátil con distintos tipos de patógenos o de microorganismos. Sí, es verdad. Bien, hay otra pregunta acá, pero de repente no hay el contexto adecuado. Indica cómo se obtiene la secuencia de péptidos y en qué base de datos se utiliza. Ya, entonces ahí hay un problema interesante. Y es que, o sea, de entrada uno puede decir, vamos a UniProt. Y en UniProt vamos a pescar secuencias de proteínas así, sin ningún criterio, y vamos a descargar y a descargar secuencias FASTA y ya está.
En este caso, como estamos haciendo predicciones que son tan sensibles para la biología de patógenos, para decir si la proteína es secretada o no es secretada, sí es necesario establecer algunos criterios de curaduría de las proteínas con las que uno trabaja. Idealmente de no trabajar con secuencias parciales, no trabajar, por ejemplo, con secuencias que no tengan como aminoácido de inicio la metionina, que de repente uno se baja a veces muchos proteomas y encuentra símbolos que no obedecen a ningún símbolo UPAC de un aminoácido. Entonces uno encuentra en proteomas muy bien publicados, encuentra uno de repente X o encuentra uno alguna letra que no es ningún aminoácido. Entonces a eso toca aplicar un filtro para antes de enviarse a hacer predicciones. Nosotros en ese trabajo desarrollamos un filtro para coger todas las proteínas en un archivo multifasta y lograr filtrar por criterios de la secuencia de aminoácidos. Posterior a eso también toca revisar el nivel de anotación de las proteínas. Entonces en UniProt es fácil uno mirar, deme todas las proteínas que hayan sido reviewed, como dicen en UniProt, o hay unas que dicen unreviewed, que no tienen validación o no han sido curadas. Entonces uno tiene que establecer criterios de satisfacción que obedezcan a que los datos con los que estamos trabajando sean datos lo mejor posiblemente curados, idealmente ojalá que tuvieran todos validación experimental, si fuera en otro modelo, pero ojalá, pero eso sabemos que es imposible y el vacío de datos experimentales allí es grande. Correcto. Básicamente, las preguntas son enfocadas bien técnicas, ¿no? De repente podrías mencionar si tienen, por ejemplo, algún curso, diplomado, maestría en la Universidad de Antioquia que se puedan tratar más a fondo estos temas, ¿no? De repente, ¿quieres hacer alguna mención? De mi parte, suelo dictar cursos aquí en Colombia, en algunas universidades. El último curso lo dictamos en la Universidad del Tolima, en el marco del Congreso Colombiano de Bioinformática, trayendo un poco esto de análisis de proteomas en el contexto de redes biológicas. Pero no tengo una clase montada en el posgrado que trate esto, no. Pero bueno, sería súper interesante. Es interesante, sí. Vamos con 3 preguntas más, ¿qué te parece? ¿Puede ser? Sí, no, con las que quieran, no hay problema. Ah, ya, ok. Esto es como la defensa, esto es como una defensa de doctorado. Sí, correcto. Pero está Bien, bien, bien. está bien, está bien. Bien, Mario Jurado nos indica, Eso. ¿con qué proteína están trabajando en porfiromonas gingivales? Gracias Sí, nuevamente. en ese caso con gingipaínas, que son unas proteínas de adhesión a, no sé, mi alumno que es odontólogo siempre me repite nuevamente sus términos odontológicos de la enfermedad periodontal, pero tengo entendido que es una proteína que interactúa con el tejido de encías para formar placa bacteriana y enfermedades periodontales. Qué bueno, Gingipaínas. porque, sí, qué bueno, Jessy, porque eso me hace recordar cuando yo enfoqué mi tema de tesis de pregrado y justo tuve que comparar el genoma de Streptococcus sanguinis contra el Streptococcus mutans para ver cuáles eran las proteínas que le daban cierta relevancia uno sobre otro, ¿no? Porque ya in vitro se ha visto interacción antagónica de que sanguinis produce peróxido de hidrógeno contra mutans y mutans produce bacteriocinas. Entonces ese tema me lo propuso un odontólogo, ¿no? Entonces como que ellos tienen las ideas, pero tú como bioinformata puedes hacer mechar en el código y las máquinas y eso, ¿no? O sea, en esto yo creo que uno como bioinformático, uno lo que siempre tiene que tratar de pescar cuando hace una colaboración es encontrar gente que tenga el problema biológico súper claro. O sea, que tenga el problema biológico aquí y que cada vez que se te olvide le digas, ven, por favor, con plastilina, vamos aquí a rayar un papel, porque esa es la clave de la bioinformática, entender el problema biológico. Esto aquí no es cuestión de tener predictores, de tener millones de genomas secuenciados. Esto aquí es de tener buenas preguntas para hacerle a los datos. Coger los datos y, como dice un amigo, torturar datos es nuestra tarea, pero torturarlos para sacar el significado biológico que tienen esos datos. Entonces, si tú siempre tienes un colaborador
que tiene el problema biológico súper claro, eso es un socio muy bueno, porque claramente nosotros como bioinformáticos, pues uno trabaja desde virus, bacterias, uno trabaja con diversos organismos, microorganismos, pero a uno le queda difícil tener un conocimiento vasto de la biología de todos esos sistemas. Entonces, Sí. siempre que emprendan y que los llamen a ustedes como bioinformáticos a hacer tareas de análisis y de todo esto, siempre la clave es que detrás de eso tiene que haber un especialista y alguien muy bueno para cuando tú llegues con tu tablita de GOs allí y dices, mira, encontré esto, ¿qué tú puedes ver de allí? Pero porque nosotros es un trabajo mancomunado que debemos tener muy, muy en cuenta. Bien, Juan Martínez Villalobos nos consulta. ¿Y la anotación de genomas debería hacerse todo nuevamente o es cuestión de nuevamente rehacer las anotaciones? Porque tiene duda en ese aspecto, ¿no? Con eso se podría hacer un meme muy bueno de los bioinformáticos. El meme este de acompáñame a ver esta triste historia. Ese nos saldría. Porque, claro, estamos supeditados a que tú haces tus análisis, sacas todo y de repente al mes siguiente hay una actualización de los genomas. ¿Y ahí qué toca hacer? Echar para atrás y analizar todo de cero. O sea, tenemos que ser muy, muy, muy sinceros y muy honestos de cuando hacemos nuestras predicciones, hacerlo con los mejores datos y los más actualizados. Entonces, a mí me pasó, ya finalizando ya mi doctorado casi que escribiendo, hubo una actualización de los genomas y nada, a predecir de cero 44 proteomas y hacer todo en análisis de cero y rogar para que mucho de la discusión que uno ya tenía, volver a encontrar el resultado en los datos. Pero sí, en algunos casos, sí claramente toca volver atrás. Y creo yo que es lo más honesto que podemos hacer como bioinformáticos, decir la verdad con los datos que estamos analizando. Bien. Freddy, ¿podrías encender tu micro porque no me quedó muy clara tu pregunta? ¿Estás ahí, Freddy, por favor? No, pues era algo más relacionado con lo que comentaban con respecto a los análisis de restricción, perdón, a los análisis de los gaps, que cuando se seleccionaban algunas secuencias que no estaban muy cercanas filogenéticamente, pues se podía encontrar algún tipo de, digamos, de sesgo, pues cuando se hacía ese análisis, y que pues esa parte sí me parece muy importante en cuanto a analizar el árbol filogenético como tal. Pero asimismo existen programas que permiten eliminar los gaps para solamente, no sé si esto aplique en este contexto, pero se le llama como análisis de restricción funcional, donde se eliminan esa parte de los gaps para evitar que cuando el programa me hace el análisis, pues me encuentre diferencias en donde realmente son posiciones que no son importantes porque pues es algo que no está conservado a nivel filogenético. Sí, a veces la peluqueada de alineamientos, listo, quitas gaps, pero a veces por más que quites gaps, la decisión más fuerte detrás que hay que tomar es quitar también secuencias a veces, que definitivamente no tienen una buena anotación o que son parciales, etcétera. Pero sí hay esos programas que hacen el trimming, que llaman. O sea que no es recomendable hacerlo de esa manera, o digamos que... No, eso es específico del tipo de alineamiento que tengas. O sea, uno no, o sea, toca ir al alineamiento, ver el alineamiento y decir uno, hombre, ya estoy perdiendo tantos sitios informativos que yo creo que sacrifico más bien sacar esa secuencia o ese genoma antes de perder sitios informativos para la filogenia. O sea, Sí, eso toca ahí barajar la cuestión. No hay una ley, no hay un protocolo estandarizado para eso, no. Algo que me ocurría era eso, cuando utilizaba el programa, pues al eliminar mis secciones me quedaban dos secuencias que eran ya iguales debido a las modificaciones que le había hecho al cortarle los gaps y me tocaba finalmente eliminarlas porque quedaban repetidas. Claro, ahí toca hacer el análisis de redundancia. Y cada vez que uno edita, tratar de volver a hacer el análisis de redundancia, ¿no?
Ok, sí, exacto. Vale, muchas gracias. Gracias, Freddy. Bien, acá consulta Adriana Barreto, ¿algún programa para ver interacción de alguna proteína en concreto para humanos? ¿Algún programa que recomiende? Lo que más hay para humanos. Ahí, por ejemplo, String Database tiene muy buenos datos para humanos. Hay una que se llama INTAC, que es de Levi, INT AST. Hay otro que se llama Bind. Pero principalmente con String puedes ver cosas para humanos muy interesantes. String, como cadena. Diana Oaxaca nos consulta, ¿qué programa de predicción de ORF utiliza? ¿Y qué otras estrategias de natación recomendarías, además de GO, IFA? Ya, pues para ORFs, pues por lo general uno lo hace con pues el ORF Finder, uno lo puede llegar a hacerlo. Ahora no recuerdo si era, creo que era Augustus el que utilizábamos, o Maker. No recuerdo ahora bien. No recomiendo, en ese momento no tengo la capacidad de recomendar uno porque no me volví a mover en esa cuestión de predecir ORFs. El Python creo que es Marker y dentro de él tiene el paquete de Augustus de predicción. Exacto. Pero no tengo en mi cabeza como un benchmarking para decirte si este es mejor o no, porque pues prácticamente todos estos análisis parten es desde tener ya el proteoma predicho. No tengo como recomendar alguno. Por otra parte, ¿qué era el otro que decía? Acerca de la datación de los GO y PIFAN, dominios PIFAN. Ya, hay con la anotación de los GIO hay un lío tremendo y es que cuando uno trabaja con patógenos, la gran cantidad de proteínas hipotéticas que hay, pues se va a ver reflejado en que no vas a tener GIOs anotados. Entonces ahí va a haber un desbalance grande entre la anotación de GIOs. Eso lo sufre uno mucho cuando trabaja con estos parásitos eucariotas, por ejemplo, que uno logra atribuirle GIOs a casi que a menos del 50% de las proteínas o de los genes. Y por otro lado, cuando uno ve esos interactomas, lo interesante sí es hacer un enriquecimiento de GIOs para las proteínas del hospedero. Y eso sí te sale, es mucho más factible porque GIOs para genoma humano, no sé, yo creo que más del 90% de los genes humanos tienen un GIO asociado y está muy bien anotado. Por otra parte, yo utilizo PIFAN, sí, me quedo con PIFAN. Por cuestiones operativas, correr PIFAN, el PIFAN Scan, que es un script de Perl, donde tú pones el proteoma completo y ya te saca el resultado tabular de cuáles son los dominios PIFAN que están asociados con tu proteoma. Está muy bueno. Interpro en alguna época lo intentábamos utilizar, pero correr Interpro en esa época, que lo montábamos en el servidor, tiene muchas dependencias, muchas arandelas y pues Interpro tiene más de 12 bases de datos asociadas. Interpro, Gene 3D, un reguero en algunos casos que vas a tener resultados que puede que sean redundantes, el mismo resultado con distintas bases de datos. Entonces yo creo que no es un machetazo ni es un mal comportamiento decir, no, mi anotación de dominio lo hago con PIFAN y está bien, me creo que está bien. Además que últimamente PIFAN está haciendo actualizaciones al año, creo que está haciendo una al año más o menos. O sea, se están moviendo, PIFAN se mueve mucho en la anotación y en el descubrimiento de nuevos dominios. Entonces, no, PIFAN funciona muy bien. Y además que también, volviendo a la cuestión de dominios, tú puedes tener los datos de dominios, pero también hay bases de datos que te dicen si dos dominios interactúan físicamente o no, basados en datos estructurales. Entonces, si mapeas los dominios con una base de datos que se llama IPFAN y IPFAN, y con otra base de datos que se llama 3DID, allí te va a decir si ese par de proteínas que tienes se puede estar llevando a cabo o no la interacción basado en esos dominios que ya han sido comprobados experimentalmente que interactúan. Excelente. Roberto Ventura pregunta, ¿es factible que exista secuencias en común entre microorganismos o parásitos de crecimiento lento? ¿Cómo? Espérate.
¿Es factible que exista secuencias en común entre microorganismos y parásitos de crecimiento lento? O sea, sí. A ver, Roberto, ¿podrías encender tu micro y Sí, preguntarlo exacto, directamente? o sea, similaridad de secuencias se encuentra uno desde E. coli y en humano. Ahora, tocaría ver en qué nivel de divergencia lo quiere ver, si a nivel de filo, a nivel de familia, de género, pero me Bien, atrevería a decir. mientras lo esperamos, Hola, continúo. Ahí sí, está. buenas tardes. Básicamente me preguntas a nivel de género, ¿no? Porque hay especies que tienen una misma función en el momento de ingresar, entonces, pero son lentos en crecer. Entonces, en esos sistemas me gustaría saber si es que tienen algo en común, por ejemplo, un gen que compartan para hacer o muchos genes que compartan el crecimiento que sea lento o no. Ya, claro, ahí no lo que tiene que ver es que en muchos casos la similaridad de secuencias y la ortología también está mediada por procesos biológicos y metabólicos. Entonces, si uno compara organismos con una misma característica biológica o con un proceso biológico en común, como es el caso ahorita que dices, crecimiento lento, pues de repente uno debe caracterizar no sé si proteínas de adhesión en membrana en estos microorganismos para hacer que ese crecimiento sea lento, o proteínas asociadas con replicación de DNA que tal vez estén mediadas por algún tipo de cofactor o que interactúen con otra proteína. O sea, sí, uno puede encontrar proteínas similares entre organismos que compartan metabólicamente cosas, sí. No, el caso específico ese que vos decís no conozco, pero si uno asume que funcionalmente o que metabólicamente hay cosas en común, seguramente. Entonces, si vamos a hacer un análisis de rutas metabólicas y vamos a mapear una ruta metabólica en una amplia escala filogenética o una amplia gama de microorganismos o de organismos, asumiríamos que va a haber como un core de proteínas que van a ser similares, que van a estar detrás de esa función. Bien, bien. María Vélez pregunta, con referencia a estas interacciones, ya sea entre virus y célula huésped o fagos entre bacterias, ¿cómo se podría llevar a cabo esta relación coevolutiva? Pregunta, si hay una estrategia. Hay una estrategia también que es basada en alineamientos. Por ejemplo, el artículo de SARS-CoV-2 que salió, Nature Medicine, el que salió al principio de la pandemia, donde trata de desmentir que el SARS-CoV-2 fue fabricado y todo esto, ellos allí se basan en pura evolución molecular para ver las tasas de sustitución y los procesos de coevolución entre las secuencias del hospedero y del virus. Entonces ven allí como una sinergia para comprobar de que definitivamente la interacción entre esa proteína de Spike y ACE2, el receptor, no hubo otra manera más que de una manera natural, que evolutivamente ellos analizan. Y lo analizan basado en secuencias de ACE2 y de Spike. O sea que, una vez más, o sea, el alineamiento múltiple será siempre una de las cosas más robustas que se han desarrollado y más transversales, porque las puedes aplicar a muchas cosas en informática. Bien, la siguiente es de Tonali García, pues una pregunta muy similar, creo que se ha respondido. ¿Se tiene alguna sugerencia para identificar mecanismos de interacción patógeno hospedero teniendo una anotación del genoma? Bueno, ya creo que se ha respondido anteriormente, similar, ¿verdad? Pero si gusta, ya se podría acotar alguna cosa. Perdón, ¿cómo? No, me perdí ahí. ¿Con respecto a qué? ¿Tiene alguna sugerencia para la identificación de mecanismos de interacción patógeno hospedero teniendo una anotación del genoma del parásito? Pues básicamente... ¿Puedo Hola. agregar algunas cosas a esa pregunta? Soy yo, Tonali García. Buenas tardes. Hola. Hola. Sí, hola. Sí, te escuchamos. Quisiera agregar que cuando haces la anotación, pues los anotadores de genomas no te dicen
no te dan una clasificación de interacción con su hospedero. Mi pregunta está relacionada en eso, ya que los genes pueden presentar una función descrita en una E. coli que sea para el metabolismo central, pero también pudieran estar teniendo una actividad con interacción con el hospedero. ¿Conoces alguna estrategia para identificar esos mecanismos que están como ocultos? Ya, o sea, ahí la estrategia es nuestra. Y ahí, una vez más, libro de bioquímica, Leninger, Matthews, y vamos a volver a acordarnos de cómo es el protein targeting o cómo es el tráfico de proteínas al interior de la célula, para a partir de ese conocimiento empezar a aplicar algún tipo de predictores que hayan sido desarrollados en bioinformática. Entonces, claro, ningún método de anotación te va a decir automáticamente, te encontré esta proteína. Obviamente, si encuentras esa proteína y le quieres agregar la parte de interacción, puedes ir a string. En string colocas el identificador de una proteína y allí te va a salir la red de interacción intraespecie. ¿Ya? No te va a salir la red de interacción interespecie. Para hacer la red de interacción interespecie, ahí ya le toca a uno empezar a darle contexto a la interacción y empezar a mirar, a rankear y a desarrollar uno mismo su propio criterio. Entonces, por ejemplo, a inventarse algún tipo de score combinado que tú puedas sacar o a darle peso a las anotaciones que encuentres. Pues, por ejemplo, si encuentras que la proteína tiene una alta chance de ser mitocondrial, ¿qué probabilidad hay que una proteína mitocondrial se exprese o se transporte al exterior de la célula? O sea, ya nos toca ir a qué tanto sabemos de proteínas mitocondriales que se secreten. Hay un caso, por ejemplo, muy interesante. Uno encuentra en secretomas histonas. Y ahí uno dice, pero ¿y cómo una histona sale del núcleo y termina siendo exportada al exterior? Pues ahí es donde tenemos que estudiar las moonlight proteins que les hablaba anteriormente. ¿Qué pasa con esas histonas? Muchas de esas histonas no están saliendo solas, están saliendo dentro de vesículas. Y ese es otro método de secreción muy interesante que tienen los parásitos y los patógenos. Poner y exponer las proteínas basadas en una vesícula. Pues en una vesícula se han encontrado histonas y en las vesículas también se han encontrado microRNAs. Entonces, estrategia y programa no hay, claramente, pero lo que sí hay es que nos toca ponernos a estudiar mucho de cuál es la probabilidad de que o sea, eso es como un poco bayesiano, ¿no? Dada una notación, ¿cuál es la probabilidad de yo ver una interacción? Y ahí sí es puro entre manual y empezar a estudiar bien los mecanismos específicos de ese organismo en cuanto a secreción de proteínas. O sea, no veo un portal donde uno le ponga el FASTA y ya te dé todo eso, porque precisamente pues no hay un predictor universal casi que para muchas cosas, ¿no? Ok, muchísimas gracias. Bien, una pregunta casi ya final. ¿Cuál es el estándar actual o umbrales para determinar dos proteínas que son ortólogas, basado en el alineamiento? ¿En qué se basa esa decisión? Ahí hay tema sensible, ¿no? Hay una cuestión y es que por lo general hay unos malos entendidos cuando uno, por ejemplo, el uso del BLAST. El BLAST es la herramienta ideal para identificar ortólogos. Si uno hace esa encuesta, más o menos el 80% de los encuestados le van a decir sí. Yo puedo encontrar ortólogos, o sea, BLAST es la herramienta para encontrar ortólogos por excelencia. Pues uno no puede atribuirle a BLAST algo tan relevante como es ortología. O sea, BLAST, como su nombre lo dice, en ninguna parte le están ofreciendo que BLAST sirve para identificar ortólogos. Es un alineamiento local. Es un alineamiento de una región muy, 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 muy corta. Entonces, claramente, digámoslo así, el gol estándar son los análisis filogenéticos. Ahí no hay umbrales que valgan de 30, 40, de aquí. O sea, hasta hoy en día en la misma comunidad de bioinformáticos, uno escucha personas hablando de porcentajes de homología.
Entonces, en esa cuestión ahí hace falta estudiar mucho para entender que la homología no es cuantificable. Se es o no se es homólogo, pero obviamente lo que es cuantificable es la identidad de la secuencia. Entonces, en ese caso, pues no, umbrales no. Yo pienso que uno también lo que aprende en bioinformática es que es de un peligro esos umbrales. Enceguecerse con esos umbrales es complicado porque cada caso, cada secuencia, cada organismo trae cosas diferentes. Entonces, si uno manda un mismo umbral, ahí uno se va a comer mucha cosa mala notada, mala cosa. Entonces, en ese caso, nada, ortólogos, alineamientos múltiples, no alineamientos locales, alineamientos múltiples y alineamientos globales, y posteriormente análisis filogenético en análisis filogenético, el proceso de cladogénesis es explícito quién es ortólogo y quién es parálogo. Bien, muchas gracias, profesor. Ha sido muy gratificante y muy relevante esta charla, ¿no? Muy técnica. Y yo también voy a estar en contacto con usted para poder escribirle algunas cosas que tenga de duda porque también estoy trabajando en la misma área. Entonces, como que muy excelente este enfoque que propone. De una, Bien, mucho gusto. Agradecerle de parte de la Sociedad Peruana de Bioinformática y de la comunidad científica lambayecana nuevamente por apoyarnos en este evento de webinar y invitarlos a todos ustedes que nos acompañen en los próximos webinars, porque es para el público esta difusión científica. Sin tantas personas dentro de esta charla virtual, no sería gratificante para nosotros, ¿no? La cosa es la difusión de la ciencia como todo. Bien, entonces los invitamos a seguirnos en nuestro fanpage para los próximos webinars y cualquier consulta al correo que se dejó por el chat con relación a las certificaciones del caso, ¿no? Muy agradecido, profesor, y que esté muy bien. Saludos para todos. Bueno, hasta muchas una próxima gracias. Oportunidad. Muchas gracias, Percy. Feliz cumpleaños y que la pase bien hoy. Si quisiera acotar algo, Tamara, Cleidy o Paula. Lo mismo que tú, de hecho, muchas gracias por la excelente ponencia y bueno, gracias también a los asistentes porque es para ustedes que nosotros realizamos este tipo de eventos, ¿no? Principalmente, como lo dijo Percy, divulgación científica. Muchas gracias a todos. Bueno, gracias, Percy. Gracias. Gracias Hasta a muy bien. todos Hasta por luego. allí. Espero nos veamos algún día después de que pasen todas estas cosas. Sí, ojalá algún evento de bioinformática para Sí, estar en contacto, ¿no? el próximo año es el Congreso colombiano aquí, es en Cartagena. Ok, entonces vamos a estar en contacto Así con... que si la situación mejora, nos podemos ver por allá. Ok, correcto. Vale, gracias. Gracias Chao. a todos. Hasta luego. Chao. Chao. Gracias.